Buen día, chicos. En el día de hoy vamos a ver de tema el derecho y el Estado. Veamos de qué se trata. En primer lugar, vamos a responder esta pregunta. ¿Qué son los derechos? Se denomina derecho al conjunto de instituciones que regula la conducta de las personas que viven en sociedad. Es decir, regula, reglamenta, ordena la conducta de las personas que viven en sociedad. Y reglamenta la convivencia y supervivencia de todos sus integrantes con el fin de evitar o solucionar conflictos que puedan amenazar la subsistencia de un determinado orden considerado legítimo por la mayoría. Es decir, reglamenta la convivencia ¿para qué? Para evitar problemas o solucionar esos problemas de forma de garantizar de esta manera un orden que es considerado aceptable por casi todas las personas. Por eso decimos que es legítimo. Las normas jurídicas. Bueno, estas se cumplen por obligación. Se relaciona su cumplimiento con la coacción. ¿Qué es la coacción? La fuerza que se ejerce para determinar que las personas realicen dichas acciones. Es decir, es una fuerza que se ejerce ¿para qué? Para obligar a las personas o conducir a las personas a actuar de una forma determinada, de una manera que es considerada la más adecuada, la correcta, la apropiada, ¿sí? Mediante esta fuerza, que no es necesariamente una fuerza material, física, sino, ¿sí? La fuerza del temor, por ejemplo, a una sanción, a una pena, a una condena. De esta manera obliga a las personas que actúen, ¿sí?, correctamente. Por ejemplo, si una persona comete un delito, es posible que pueda ser encarcelado o que deba pagar una fianza, es decir, una multa en dinero muy elevada, de forma que la mayoría de las personas se cuidan y cumplen la ley porque están obligados por la fuerza para no ser condenados. La coacción en este caso, en el caso de las normas jurídicas, es legal. ¿Por qué? Porque está conforme con la Constitución Nacional y es legítima. ¿Qué quiere decir esto? Que es aceptada por la mayoría. La mayoría de la gente acepta, por ejemplo, que una persona que ha cometido un robo sea ajusticiada con alguna pena de cárcel. Luego tenemos el derecho positivo, el cual está compuesto por leyes, normas, reglamentos y resoluciones de cumplimiento obligatorio, similar a las normas jurídicas, y está compuesto por este tipo de normas, de leyes, reglamentos y resoluciones que se cumplen obligatoriamente, es decir, sí o sí. Y luego tenemos el derecho subjetivo, que es la facultad que tiene una persona para comportarse de una manera determinada y desarrollar su actividad frente a otros, siempre que sus actos estén en conformidad con las leyes. Es decir, uno puede actuar como desee, como le parezca más apropiado, siempre y cuando esté en conformidad con las leyes, siempre y cuando no viole ninguna ley. Ese es el derecho subjetivo. Por eso en la imagen ustedes ven que en el derecho positivo tienen a todas las personas presentes en las leyes que están escritas y que los obligan a actuar de esa manera. Ahora, en el derecho subjetivo, ustedes tienen a personas que actúan con libertad, ¿sí? Como por ejemplo el derecho a jugar que tienen los niños, ¿sí? Porque no viola ninguna ley. Un niño puede jugar o puede no hacerlo, ¿sí? De la forma en que desee, porque no está violando ninguna ley. Ahora vamos a ver el derecho, pero fíjense bien, el derecho, no los derechos, el derecho. ¿Qué es el derecho? El derecho es un sistema u ordenamiento jurídico que tiene unidad y cohesión interna, es decir, tiene una homogeneidad, es todo unido, no hay ningún grumo, teóricamente, ¿sí? ¿Cuándo se vuelve problemática la aplicación del derecho? Bueno, cuando esa unidad que se pretendía no se da y entonces aparecen contradicciones entre las leyes en sí, cuando hay alguna laguna
legal. ¿Qué es una laguna legal? Una laguna legal es la ausencia de una ley para ese caso. Por ejemplo, si no hubiera una ley sobre alquileres, cualquier persona podría tomar una casa, decir que es suya y la alquila. Pero hay leyes que reglamentan, por ejemplo, los alquileres. Si no hubiera una ley, ¿sí? Ahí hay un vacío legal o una laguna legal. Ahí se produce un problema de aplicación del derecho. También se producen problemas cuando se contradice con otros ordenamientos jurídicos, por ejemplo, sean ordenamientos menores como las constituciones provinciales o las cartas orgánicas, que son una especie de constitución, pero local, de la ciudad, municipal, o otro tipo de ordenamiento jurídico que puede ser superior, internacional, supranacional, como por ejemplo los reglamentos emanados por la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la ONU establece por medio de UNICEF, que es una organización que protege los derechos de los niños, ¿sí? La no violencia contra los niños. Ahora, ¿qué pasaría si en la constitución de un país X se dijera que un padre puede castigar a un niño? Entonces está violando un derecho internacional que está amparado por la ONU y UNICEF, que son organismos superiores. ¿Cómo se ordena ese derecho? Bueno, este se ordena en forma piramidal. Ustedes van a ver en la puntita, ¿sí? En la esquina más alta de la pirámide, que tenemos la palabra CN, que significa Constitución Nacional, y luego tenemos ladrillitos que lamentablemente por temas técnicos, ahí decía ley, pero se lee cortadito. Es ley, 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 cada ladrillito. La punta de esa pirámide, la parte más alta, la cúspide, está conformada por la ley fundamental, de la que derivan todas las demás leyes. Por eso está arriba, es la mamá de todas las leyes. Y la ley fundamental, la mamá de todas las leyes, es la Constitución Nacional. Luego tenemos a las leyes hijitas, vamos a decir, siguiendo esta idea que estamos exponiendo. Las leyes. Estas leyes se encuentran por debajo, ¿sí? Una tras otra en forma jerárquica, ordenada, de acuerdo, ¿sí? A un índice de mayor o menor. Y en estas leyes muchas veces se encuentran problemas de contradicción, los cuales son resueltos a partir de criterios. ¿Qué tipo de criterios? Tenemos tres. El criterio cronológico, en el cual se aplica el de la ley más actual. Bueno, no hay una ley para esto, pero la ley más actual que habla o da una idea al respecto dice tal cosa. Un criterio de especificidad. ¿Cuál es la ley más específica? Bueno, sí tenemos una ley de alquileres, pero tenemos una ley de alquileres de Santiago del Estero. Bien, perfecto. Luego tenemos el criterio jurídico, la ley más específica, la que habla particularmente de ese tema. En lugar de la ley de tránsito, la ley que habla de problemas o accidentes de tránsito. Es más específica que las anteriores. Pero sobre todo esto, cualquier problema que se da en el derecho tiene como idea fundamental la idea de la justicia. O sea, más allá de estos criterios, es necesario pensar si se está haciendo o no justicia. Vamos a ver ejemplos de problemas entre el derecho y la justicia. Tenemos, por ejemplo, el derecho a transitar libremente, el cual puede chocar, por eso he puesto versus, ¿sí? Contra el derecho a protestar. Una persona puede querer salir libremente y circular en su vehículo, pero hay una calle cortada por manifestantes que también tienen derecho a protestar. Luego tenemos el derecho a trabajar, por ejemplo, de los trabajadores industriales, el cual puede chocar con el derecho de un medio ambiente limpio, como se ve en la imagen, en la primera imagen de la derecha arriba, en donde hay una persona que está hablando a favor de esa fábrica, mientras hay otras que están protestando por el medio ambiente y esos gases tóxicos que contaminan.
Luego tenemos el derecho a las tierras de las comunidades originarias que se enfrentan con el derecho individual de un empresario que las compran. Por eso ustedes ven en las imágenes cómo empresarios y ejecutivos de traje retiran las tierras de comunidades que toda la vida han vivido ahí. Esto queda a resolver por los jueces, quienes al decidir pueden favorecer a uno, pero perjudican a otros. Por eso nunca se da la justicia de manera entera, sino que a veces es justo para unos, pero injusto para otros. Bien, vamos a ver ahora esta palabrita que hemos mencionado mucho a lo largo de esta clase, la justicia. Usamos la palabra justicia para designar a los jueces y tribunales que integran el Poder Judicial. La justicia se tiene que hacer cargo de eso, como decimos. Bueno, ahí estamos hablando del Poder Judicial. Se habla de justicia cuando un juez actúa conforme a la ley. Se hizo justicia, el juez hizo lo que tenía que hacer. Pero a su vez hay dos tipos de justicia. Una es la justicia formal, la que toma en cuenta las leyes y sus principios, y otra es la justicia real, lo que se desea, que no hayan baches, ¿sí? Que no haya desigualdades, que no haya falta de oportunidades. Esa sería la justicia real. Y la formal es la que sigue al pie de la letra las leyes y principios. Sin embargo, ¿qué principios son los que influyen en la aplicación de la justicia formal? Tres principios. El principio de legalidad, que consiste en seguir lo que dice la ley. El principio de imparcialidad o neutralidad, de ser objetivo, sin inclinarse a favor de uno u otro por razones personales. Es decir, el juez no tiene que pensar en si es amigo de un empresario o amigo de un vecino indígena, sino que tiene que pensar coherentemente con criterio de justicia. Y luego tenemos el principio de igualdad ante la ley. Se aplican las leyes para todas las personas con igualdad, sin distinciones. ¿Qué quiere decir esto? No se debe aplicar la ley de manera diferente según el que esté en un juicio, sea una persona rica o pobre. Debe aplicarse con igualdad para todos. Aún así, esto es algo que no se da siempre y tampoco es sinónimo de justicia, porque hay personas que salen desfavorecidas.